¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. 12, Lucas capítulo 12. Hoy en la reunión previa hubo la lectura del pasaje de Mateo 6, que es un pasaje paralelo. Lucas capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 34, y después vamos a estar meditando, basándonos en este texto en nuestra meditación. Dice así, Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y así guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan a gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar nuevamente. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos compartir este tiempo juntos. Gracias, Señor, porque en tu buena voluntad tenemos esta libertad de abrir la palabra, de poder estudiarla, de poder aprenderla y también poder aplicarla. Te rogamos, Señor, que podamos aprovechar de esta libertad para tener un oído atento a aquello que tú quieres enseñarlo y al mismo tiempo tener una voluntad dispuesta para aplicar tu verdad a nuestras vidas. Te lo rogamos porque te necesitamos y necesitamos de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando estamos en un año como este, que es un año de elecciones y es un año donde la economía parece que no funciona muy bien, inmediatamente nos llenamos de ansiedades y estamos pensando demasiado qué será el futuro. Y mucho más porque estamos al principio, el año está arrancando. Y seguramente muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¿Qué haremos? Y algunos se preguntan, ¿cómo llegaré a fin de mes? No piensan demasiado en todo el año. Y la realidad es que esa ansiedad es un problema que
nos corroe a todos, nos afecta a todos de una forma o de otra forma. Y todos nosotros necesitamos encontrar en el Señor Jesucristo una palabra respecto a cómo vivir una vida libre de ansiedad. Porque la palabra de Dios nos llama a ponernos en cierta perspectiva para entender que las ansiedades y los afanes de este mundo no son el medio para poder encontrar paz. La paz espiritual se encuentra solamente en Cristo. Las cosas van y vienen, las políticas van y vienen, la plata va y viene, pero el Señor permanece siempre fiel y Él es inalterable. En Proverbios capítulo 23, 4 al 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. La mayoría de nosotros puede decir: ok, yo no me afano con hacerme rico, pero me vendría bien un poquito más de plata. Y bueno, de todas maneras, aunque te vendría bien un poquito más de plata, muchas veces vamos tras el dinero, vamos tras las cosas materiales o vamos tras el bienestar, pensando que eso nos va a dar felicidad. Pero dice este texto que la realidad es que cuando vamos tras la riqueza es como algo que va a salir volando, se va a alejar de nosotros. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Porque la verdad que quiere mostrarnos la palabra de Dios es que si yo entro en el afán por las cosas materiales, lo que va a suceder tarde o temprano es que voy a empezar a amar las cosas materiales. Y si amo las cosas materiales, nunca me voy a saciar. Uno de los problemas que tenemos nosotros, hace un tiempo atrás de una charla, es que vivimos a cierto nivel económico, porque tenemos cierta capacidad económica. Y los problemas comienzan cuando nos escapamos de la bendición de Dios. Cuando queremos vivir por sobre el nivel económico que tenemos. ¿Saben por qué? Porque el que está buscando las cosas materiales nunca se va a saciar de ellas. Va a querer más y siempre va a querer más, porque hay un amor al dinero y un amor a las cosas que compra el dinero. Por eso Job decía: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Negamos al Dios soberano cuando estamos poniendo el afán, la ansiedad y el amor en las cosas que son pasajeras. Ahora, pero vos decís: yo lo único que estoy pidiendo es un poquito más de comida para mis hijos. Sí, es correcto, está bien. Si podés ganar un poco más, ganá. Si podés estar mejor económicamente, está bien que lo estés. Pero ir corriendo detrás de la ansiedad como el mundo corre, lo único que va a hacer es generarnos un daño espiritual. Y estaríamos en algunos casos negando al Dios soberano que nos ha colocado en la situación que nos toca vivir. Hay momentos donde todos nosotros pasamos por extrema pobreza y algunos de nosotros podemos pasar algunos momentos de cierta holgadez económica. Ni en un momento está todo bien y todo mal, ni en un momento está todo mal y todo bien. La realidad es que el momento que nos toca vivir es la voluntad del Dios soberano. Si Dios te hace pasar por estrechez, Él va a proveer en la necesidad. Y si Dios te hace pasar por una situación cómoda económicamente, Dios lo hizo con alguna finalidad. ¿Sabes? Nosotros no damos para recibir, pero podés estar seguro que si recibimos es para dar. Así que si Dios te permite tener cierta holgura económica, es para que hagas algo con eso, algo bueno con eso. Pero el texto que veíamos antes menciona, entre otras cosas, el versículo 15, así en Lucas 12, donde dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aparecen dos palabras acá que son llamativas. Una es la palabra avaricia, que se puede traducir codicia, que se refiere a un deseo desmesurado por tener más. Un léxico griego explica esta palabra de esta manera: es un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más bienes que las otras personas tienen, todo independientemente de la necesidad. Todos nosotros tenemos algo como esto. A ver, ¿dónde lo metí? Por acá está. Ahí está. Todos tenemos algo como esto, sí. Parecido, más, menos. Yo tengo un león. Todos tenemos un teléfono. Si vos tenés un teléfono como este, yo estoy seguro que vos querés tener un modelo mejor.
Estoy seguro. ¿Por qué? Porque hay que tenerlo, simplemente. Y si tenés un teléfono como esto, estoy seguro que vos decís, el servicio que tengo no es suficiente, necesito más internet, necesito más datos, necesito más posibilidades para hacer esto, necesito más espacio, necesito más... Todos nosotros queremos tener esto, pero cuando tenemos esto inmediatamente queremos tener más. Antes había teléfonos en las esquinas y dabas gracias a Dios si tenías una moneda en el bolsillo que te permitiera hacer una llamadita para avisarle a tu mamá que ibas a llegar un poquito más tarde. Pero ahora que entramos en una carrera donde tenemos más y queremos tener más, eso la Biblia lo llama avaricia. Avaricia. Tenemos una computadora, queremos tener dos. Tenemos un televisor de 32 pulgadas y queremos tener uno de 50. Tenemos uno de 50 y nos encantaría tener uno de 65, 4K. Y después cuando tenés el televisor de 65 pulgadas 4K, obviamente necesitas un servicio de 4K. Para poder ver en ese televisor, pero no hay nada en 4K en el cable, entonces te inventás cualquier cosa que ves, un documental o algo en YouTube. ¿Por qué? Porque queríamos más y ese más no existe, pero estamos tras algo que ni siquiera sabemos qué queremos. Eso es avaricia. Y dice la palabra, guardaos de toda avaricia, y después aclara por qué tenemos que guardarnos de toda la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La otra palabra es la palabra vida. Y esta palabra vida no se refiere a la vida humana, a la existencia, a la vida biológica, sino se refiere a la vida que es algo que solo Dios puede dar, la vida significativa, la vida bien dirigida, la vida eterna. La vida de verdad, una vida satisfactoria que disfruta de la paz eterna, que tiene gozo, que tiene esperanza y que tiene la bendición que proviene solamente de la salvación. Esa vida no se encuentra en el mundo material, no está en un teléfono, no está en un auto, no está en una cosa material, no está en una casa lujosa, no está en ropa de marca. Esa vida se encuentra en Dios. No es la vida biológica, no es la vida que se satisface por lo sensual, es la vida que solo puede dar, y dice que esa vida del hombre, esa vida espiritual con un objetivo eterno, no consiste en bienes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos simplemente observando los ejemplos de la Escritura y viendo cómo algunos de aquellos grandes hombres eran humildes, eran pobres. Pedro y Juan se acercan a un pobre hombre que está tirado allí mendigando y le dice, ¿qué cosa? No tengo plata ni oro. El hombre decía, dame algo, no tengo nada para darte. O sea, estoy en un punto donde no puedo ayudar ni a un mendigo, no tengo un mendrugo de pan, no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Esa era la realidad, lo único que tenía Pedro para compartir era la vida espiritual. Y ellos fueron así, vivieron momentos de pobreza y necesidad como los de Macedonia, que dijeron, por favor, denos el privilegio de dar, justamente porque ellos tenían vida espiritual y lo material era secundario a pesar de que vivían en pobreza. En Juan capítulo 10, versículo 10, se nos explica un poquito más acerca de esta vida. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida de Dios. Y esa vida no consiste en cosas materiales. No tiene nada que ver con las cosas materiales, es independiente de las cosas materiales. Podemos estar en necesidad o podemos estar en medio de una crisis. La vida espiritual no mengua ni en un momento, incluso a veces en la necesidad la vida espiritual crece, porque aprendemos a depender más de Dios. Así en Efesios escuchamos tantas veces, ¿no?, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto lo hizo por pura gracia, porque Él nos amó. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es lo que nosotros necesitamos, la vida,
la vida que viene de Dios. Y la vida del ser humano no consiste en cosas, pero hemos formado una concepción de que la vida consiste en cosas materiales. Así que nos hemos formado en la necesidad de tener cierta ropa de marca, ciertas zapatillas de marca, ciertos teléfonos, ciertas cosas, y eso nos marca un estatus y nos da un significado. Nos quitan eso y parece que nos quitaran la vida. Es interesante que cuando te quitan todo, es la gran oportunidad de Dios para mostrarte que Él está allí presente. Lo digo por experiencia. En ese momento donde vos no tenés ni siquiera la seguridad de que vas a vivir y no tenés plata para mantenerte vivo, y Dios milagrosamente se interpone en tu camino y te da vida en abundancia y aún te da la vida biológica. Y te provee para tus necesidades de donde vos no imaginabas. John MacArthur tiene una frase que es bien interesante, se las voy a leer. Dice, es una asombrosa e irónica verdad que aunque nuestra sociedad tal vez sea la más opulenta, complacida y cómoda que ha existido, también es la más estresada, agitada y llena de ansiedad. La ansiedad se debe a dos causas, dice MacArthur, la ignorancia y especialmente la incredulidad. Muchos cristianos se preocupan de manera innecesaria porque no entienden la profundidad de la revelación del amor y del cuidado compasivo de Dios, pero hay otros que entienden la naturaleza y las promesas de Dios y de todos modos caen en la preocupación. Ser innecesariamente ignorante es un pecado, pero desconfiar a sabiendas de la revelación de Dios en la Biblia es un pecado mucho mayor. Ignorancia, incredulidad. Por eso decía el escritor de Eclesiastés, que decía Job, estaría negando al Dios soberano. Ese tema de empezar a entrar en esta vida estresada y agitada de la modernidad para obtener cosas, es terminar negando al Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Buscamos tener cosas y las cosas no son la vida. John Rockefeller dijo, he hecho millones pero no me han traído felicidad alguna, y Rockefeller fue multimillonario en serio. Cornelio Vanderbilt, otro multimillonario de verdad, dijo, el ocuparse de millones es una carga muy grande, no hay placer alguno en eso. Podría, mandar alguno para acá, ya que es un problema para vos. Pero tiene razón. El millonario John Jacob Astor del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York dijo, que él era el hombre más desdichado de la tierra, a pesar de ser multimillonario. Henry Ford, el creador del vehículo Ford, dueño de una gran empresa, dice, era más feliz haciendo el trabajo de mecánico. Y otra vez Rockefeller dijo, el hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero. Entonces vos decís, pero escúchame, al fin y al cabo tiremos toda la plata a la basura y vivamos libres de esa ansiedad. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tenés que irte a vivir en una cueva o cosas por el estilo. Pero sí que es la verdad que si vos vas tras la riqueza o vas tras el dinero o las cosas, ninguna de esas cosas te va a asegurar la felicidad. Y es verdad que muchas veces las cosas materiales son una complejidad increíble en la vida y lo único que te traen es dolores de cabeza. Mi propio hijo en este momento está emprendiendo un negocio y a medida que el negocio le va bien y crece, tiene un problema. Porque crecer económicamente o crecer en un negocio te trae un montón de complicaciones. Y vos tenés que pensar en cuánto pagas por esto y cuánto pagas lo otro, y si pones empleado significa esto y significa lo otro. Entonces vos de repente empezás a crecer y decís, me va bien económicamente, pero le agregaste a tu vida un montón de problemas que antes no tenías. Por eso Henry Ford dice, era más feliz cuando era mecánico, no cuando era el dueño de una gran fábrica. Porque cuando era mecánico él solamente se preocupaba por un poco de fierro ahí nada más. Ahora tenía un gran problema que incluía montones de problemas de muchísima gente, con grandes deudas y grandes pagos, y en la medida que él se iba haciendo millonario, su vida se iba complicando cada vez más.
A todo esto, volvemos a nuestro texto en Lucas capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante y vamos a tratar de ir explicando el contenido de este texto, teniendo en cuenta todo esto que hemos usado como introducción. Y vamos a considerar algunas cosas que la ansiedad no entiende, algunas verdades divinas que la ansiedad no entienda. La primera de ellas es que la ansiedad humana, no entiende la prioridad divina. La ansiedad humana, nuestra propia ansiedad, no entiende qué es prioritario para Dios, qué está primero para Dios. Dice versículos 22 y 23 de Lucas capítulo 12, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Él le dice, por tanto os digo, porque antes les había contado la historia de ese rico insensato. Entonces, en una continuidad de la historia del rico insensato, aquel hombre que había dicho, bueno, como tengo tanto, lo que voy a hacer es ampliar los galpones para llenarlos de mi riqueza, y el Señor le dice, bueno, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa historia le sirve al Señor como introducción lo que va a contar, así que le dice, por tanto os digo. Y este por tanto os digo implica también que ellos tenían que tomar algún tipo de determinación en referencia a la historia que habían escuchado recién. Y lo que habían escuchado estaba incluido también en ese concepto que el Señor había enseñado en Mateo capítulo 6, 24, donde decía que ninguno puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y al dinero. No puedes estar ahí en un paralelismo de quiero amar las cosas materiales y al mismo tiempo voy a comprometerme con Dios. Y vamos a ver cómo el Señor redondea después esta idea más adelante. Bueno, el gran punto es si yo hago esto, si yo me despreocupo de todo para poder vivir la vida como Dios quiere, entonces ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a lograr para sostenerme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer un voto de pobreza? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? Bueno, el Señor le aclara que había algunas cosas por las cuales ellos no tenían que tener ansiedad o afán. En primer lugar, no tenían que estar afanados por su propia vida, lo que habrían de comer, ni siquiera por su propio cuerpo, lo que habrían de vestir. Y en este caso, el verbo afanar, o el verbo afanarse, no os afanéis, está en modo imperativo presente, lo que implica es que tenía que haber una ausencia de preocupación de manera continua en los creyentes. Esto es, no te afanes, no te preocupes, no te desesperes, no tengas ansiedad. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado y así hasta la eternidad. Cada día. No te preocupes por tu vida, ni te preocupes por tu cuerpo. Él le va a dar razones muy claras para eso. Claras en todo sentido. Dice, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Así que ellos no estaban entendiendo la prioridad de Dios, dónde Dios coloca los valores. Ellos estaban colocando el valor en el alimento y estaban colocando el valor en la comida. Ellos estaban colocando el valor en las cosas materiales y Dios estaba colocando el valor en las cosas esenciales. La vida es más que la comida. Y cuando está hablando de la vida, recuerden, está hablando de la vida espiritual, la vida eterna, la vida que tiene un significado. Ahora, ¿por qué yo puedo confiarle mi vida, en mi cuerpo a Dios? Sencillamente porque Dios es un Padre celestial, confiable y amoroso, que actúa de maneras maravillosas. Dios viste las flores, Dios provee para las aves, y Dios también proveerá para nosotros todo lo que necesitamos. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando ¿qué cosa sobre Él? Toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Este sentido de decir yo me someto a la soberanía de Dios tiene implícito el hecho de descargar sobre Él toda mi ansiedad, porque Dios es Dios soberano, no solamente en algunos aspectos de mi vida. A mí me llama la atención como muchas personas, muchos creyentes,
toman los hechos de Dios con respecto a su vida, en respecto a pasado y también en cuanto a futuro. En el pasado Dios hizo una obra por la cual Él decidió salvarme de una manera soberana, maravillosa, perfecta. Dios me salvó. Esto es un hecho del pasado. En el futuro, por causa de este hecho del pasado, yo estaré en la gloria con Dios. En el medio, ¿qué hay? En el presente, en el día de hoy, ¿qué hay? Bueno, hay soberanía de Dios acá y soberanía de Dios allá. Y acá también hay soberanía de Dios. La gracia de Dios también se manifiesta en el diario. La gracia de Dios se manifiesta en el andar, en la provisión, en el cuidado. La soberanía de Dios es una realidad en todo momento de nuestra vida. ¿Quién puede decir que le sucede algo que Dios no permitió? Dios, al fin y al cabo, es soberano, aún en los aspectos más mínimos de nuestra vida. Dios sabe cuánta plata tenés en el bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe cuántos cabellos tenés en tu cabeza. Lo dice la Biblia. Así que si Dios sabe cuántos cabellos tenés en la cabeza, sabe cuánta plata tenés en el bolsillo o cuánta plata tenés en el banco. ¿Está Dios preocupado por eso? No. Quizás vos te mirás al espejo y decís, me estoy quedando pelado. A Dios no le importa eso. O tengo muchas canas. A Dios no le importa eso. No cambia el plan de Dios. Quizás mirás tu cuenta bancaria y decís, pero estoy en rojo, me falta plata. Ese no es un tema que preocupe a Dios ni que vaya a cambiar el plan de Dios. Es un tema en el cual Dios también está actuando. Y Dios es justo en proveer para sus hijos lo que necesitamos. Y esto es una verdad, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, te lo puedo asegurar. No significa esto que te van a traer una Ferrari y te la van a poner en la puerta. Pero Dios te va a proveer lo que verdaderamente necesitas. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta, no todo lo que vos querés. Yo personalmente busco la abundancia, yo quisiera tener la abundancia, yo quiero las riquezas, me afano por las riquezas, yo quisiera tener la comodidad, quisiera tener, qué sé yo, un viaje al Caribe, quisiera tener lo que sea. Pero Dios me promete lo que me falta. Y te puedo asegurar, a mí nunca me faltó el alimento, aunque ha habido momentos donde si encontraba un peso en el suelo iba a estar muy contento. No faltó el alimento para mí, para mis hijos, aunque muchas veces solamente íbamos a lugares donde podíamos ir caminando porque no teníamos plata para pagar un colectivo. Íbamos donde nos llevaban nuestros pies. Pero Dios nunca faltó en cuanto a lo que sí hacía falta, en cuanto a lo necesario. Dios nunca me faltó el tratamiento médico con una enfermedad grave toda la vida. Dios nunca me faltó en cuanto a los medicamentos, en cuanto a los gastos de operación. Y aunque he gastado fortunas en operaciones, y algunos de esos gastos han llegado a ser cubiertos de manera absolutamente milagrosa. Dios nunca falta en lo que realmente necesitamos. Todos los pueblos antiguos se preocupaban por aquello que Pablo mencionaba a Timoteo en 1 Timoteo 6:8, por el sustento y el abrigo. Pero Jesús les había enfatizado que la vida era más importante que la comida y el cuerpo que el vestido. Así que la prioridad de Dios para tu vida está por encima de tu cuerpo y tu vestido y las cosas materiales. Es tu propia vida espiritual. La vida es más importante. Así que Dios está observando nuestra vida y no se preocupa cuánta plata me falta. Realmente Dios lo que va a hacer es todo lo posible para ver cuánta espiritualidad y cuánto desarrollo espiritual y cuánto crecimiento espiritual me falta. Cuánta Biblia me falta, cuánta oración me falta, cuánto crecer espiritualmente para enfrentar las pruebas me falta. Cuántas bendiciones reales espirituales me faltan. Entonces la prioridad para quienes estamos en el reino de Dios es glorificarle a Él. Y de esa manera podemos cumplir el plan de Dios para con nosotros. Pero ese plan de Dios tiene que ver con nuestra vida, esa es su prioridad. Y eso es lo que el texto enseña. No te preocupes por la vida, qué comeréis, ni qué vestiréis, porque la vida es más que la comida. La vida espiritual. Esa es la idea de Dios. Segundo lugar, versículo 24, dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan,
ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Qué otra cosa no entiende la ansiedad? La ansiedad no entiende la prioridad divina, pero tampoco la ansiedad entiende la provisión divina. Y en este caso no entiende cómo actúa Dios respecto a sus hijos. Dice, fíjense, piensen un momento, piensen en los cuervos. Los cuervos no siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granero, Dios los alimenta. ¿Por qué menciona los cuervos? En otro texto habla solamente de las aves. ¿Por qué está hablando de los cuervos en este pasaje? Bueno, porque los cuervos eran despreciados e inmundos. Así que el ejemplo del Señor Jesucristo es muy fuerte, porque si yo te hablara de una blanca palomita al cual el Señor provee, vos estarías pensando, bueno, la palomita representa la pureza, representa lo bueno, pero el cuervo representaba lo malo. Era un animal inmundo, así que Dios provee para los animales inmundos, para los cuervos. Dice la palabra de Dios, si no me crees, en Levítico capítulo 11, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, será una abominación, todo cuervo según su especie. Levíticos 11, 13 a 15. Así que eran una abominación. Y el Señor Jesucristo está dando como ejemplo un cuervo, animal inmundo. Este animal inmundo, encima de todo, no tiene la capacidad de generar su propio sustento, no siembran, no ciegan. No sirven para nada, son simplemente animales carroñeros. No son como la hormiga que van y vienen, ¿no? Así en Proverbios capítulo 6 te está mostrando cómo la hormiga va y viene para proveer y es un ejemplo de laboriosidad. No tienen despensa, no tienen granero, no siembran, la verdad es que no sirven para nada. Realmente sobreviven porque Dios ha diseñado y pone a su disposición el medio por el cual ellos pueden existir, inclusive la carroña. Dios está proveyendo para los cuervos. Job capítulo 38, versículo 41, Dios está preguntando, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién le prepara al cuervo su alimento? Ese es Dios. Ahora, si Dios está proveyendo alimento para un animal carroñero, inmundo, la gran pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que los cuervos? ¿Cómo funciona la provisión divina? Nosotros valemos mucho más que cualquier ave para Dios y mucho más que cualquier ave inmunda para Dios. Por lo tanto, mientras nuestras vidas duren y hasta que Él nos llame a la gloria, Dios está interesado en proveernos lo que verdaderamente nos falta. Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y de vuelta a Salmo 37:25 que mencioné antes, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, la provisión de Dios es una realidad para los hijos de Dios. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y se refiere a lo que precisamente nos falta, no necesariamente a la abundancia. Pero como hijos de Dios podemos saber, ver y testificar que aún en los momentos de mayor necesidad, Dios no nos faltó. Porque así lo hizo en la historia con su pueblo y lo hará con nosotros y lo ha hecho con nosotros. Somos testigos de eso. Así que la ansiedad no entiende la provisión divina, que Dios ha prometido sustentar a los suyos, por eso sus ovejas pueden decir confiados, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo cual cita Salmo 23:1. La ansiedad no entiende esto. La ansiedad entra en la incredulidad, en la ignorancia y entonces obviamente sabemos lo que sucede. Otra cosa que la ansiedad no entiende. La ansiedad no entiende el privilegio divino. Versículos 25 y 26 dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Versículo 26 dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Quién puede añadir a su estatura un codo? Normalmente pensamos en este texto en agregarle un poco de altura a nuestro cuerpo. Decir, bueno, sos petizo y ¿quién puede ser un poquito más alto? Pero eso sería fácil, te agregás unos tacones y levantás. Claro que es medio incómodo para los hombres andar caminando con tacón, para las mujeres es más fácil.
Entre nosotros, mi hermano cuando se casó, como él es más bajito que mi cuñada, estoy contando en intimidad, no se lo muestra a mi hermano, como él es más bajito que mi cuñada, entonces ella se casó con zapatillas de bailarina y él tenía, como en aquel tiempo se usaban unos zapatos para hombre con plataforma, estoy hablando de siglos atrás, entonces él logró casi emparejarla un poquitito. Pero bueno, no se refiere a esto, no se refiere a agregarle ahí taco al zapato para crecer. Está usando una figura metafórica para referirse a la extensión de la vida. Y básicamente lo que está diciendo es, o la idea es, nosotros no podemos agregarle ni un segundo al tiempo que está estipulado en nuestra vida física por Dios. Lo que Dios determinó es lo que vamos a vivir. No lo vamos a morir antes ni después. Como decía el expresidente Menem, nadie se muere en las vísperas. Los que tienen memoria son mayores se acuerdan que él decía eso, don Carlos. Todo mi comentario sobre Menem terminó ahí. Así que si nosotros no podemos agregarle ni un segundo a nuestra vida física, porque cuando nos toque irnos, nos vamos a ir, si no podemos eso, ¿por qué nos tenemos que preocupar por asuntos tales como la comida y el vestido? Tenemos que entender esto, que la duración de la vida, en lo que respecta a nuestra vida, eso básicamente es un privilegio de Dios. Dios es el que determina el límite de nuestros días. Eso es algo que le corresponde a Dios. Dios tiene el control sobre eso. Y si yo pretendiera aún luchar con eso, agregarle un poquito más de vida a mi vida, con esta imagen metafórica, estatura, un codo más de estatura, un poquito más de vida. Si yo intentara hacer eso, básicamente estaría negando algo que solamente le pertenece como prerrogativa a Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Previo a este pasaje, el apóstol Pablo venía haciendo algunas preguntas consoladoras. Dice: ¿quién es contra nosotros? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará? ¿Quién puede tocar a los escogidos de Dios? Y en este texto él responde. Y la respuesta es contundente: nada natural nos separa del amor de Dios, ni la muerte ni la vida. Nada espiritual nos separa del amor, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada temporal nos separa del amor de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada inaccesible nos separa del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo. Nada creado nos separa del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada. Concretamente, nada nos puede separar del amor de Dios. Así que este Dios que tiene un privilegio de custodiar nuestras vidas, de controlar nuestra vida, y que Él ha elegido no solamente custodiarla porque Él es Dios soberano, sino porque nos ha amado, es el mismo Dios que nos va a proveer. Y yo no puedo agregarle mayor protección ni mayor alcance a mi vida. No lo puedo hacer, no tengo la capacidad, estoy limitado. Eso es prerrogativa de Dios, es privilegio de Dios. Y ese Dios se ha comprometido no solo a darme los días que me corresponden y a guardarme en ellos, sino también a proveerme lo que verdaderamente me hace falta. La ansiedad no entiende esto. No entiende esto. En Mateo 28:20 el Señor Jesucristo dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si a ese texto le haces preguntas, queda así: ¿quién? Yo, dijo el Señor Jesucristo. Yo estoy. ¿Con quién? Con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Nuestro Padre Celestial sustentará las vidas de quienes obedecen su palabra hasta el fin del tiempo que Él determine. Ese es su privilegio, esa es su prerrogativa, y yo puedo descansar en eso. Por lo tanto, si Dios va a estar obrando a lo largo de mis días, también va a proveer lo que haga falta mientras viva. Eso es algo que le corresponde a Dios, no es algo que me corresponde a mí. No puedo cuidarme a mí mismo, dependo absolutamente de Dios.
Otra cosa que no entiende la ansiedad, versículos 27 al 29, dice, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y si vos hoy, a esta altura del año, a fines de marzo de 2019, estás en ansiosa inquietud, yo te quiero decir, no estéis en ansiosa inquietud, porque la palabra de Dios nos llama a eso, y nos llama a eso sobre una base, y la base es lo que Dios quiere hacer. Ahora, la ansiedad no entiende lo que Dios prefiere, la preferencia divina. Es interesante que el Señor pasa de la comida a la vestimenta. Ahora en vez de aves usa plantas. Está tratando de explicar, ilustrar acerca de este tema de proveer abrigo y vestido. Y él como un típico rabino está pasando desde lo menor a lo mayor. Está tratando de explicar para que ellos entiendan. Y utiliza acá el ejemplo de los lirios. Dice, considerad los lirios. En este caso es un término genérico para referirse a cualquier planta que florece, no necesariamente de un lirio, pero sí dice que estos lirios no trabajan ni hilan para hacer su vestimenta, sino que crecen libremente y sin esfuerzo dentro del orden de la vida que hay en la tierra. A pesar de eso, la belleza de esta flor no se puede comparar con nada creado. Así que él va a usar el ejemplo de Salomón para que ellos se hagan una idea, y Salomón era reconocido por el rey más fastuoso que haya vivido en Israel, pero aún en medio de toda su grandeza y su realeza no se podía comparar su riqueza con la belleza de una flor. Y ningún hombre se puede comparar con la creación perfecta de Dios. Hace unos 3 años atrás estaba viendo, viste que te mandan esos recordatorios, Facebook, me aparecieron unas fotos que estábamos con mi señora en un lugar que es un jardín donde hay increíble cantidad de flores, ahí en el estado de Filadelfia, en Estados Unidos, y donde lo que tiene son especies de todo tipo y color de orquídeas. Nosotros acá rara vez vemos orquídeas, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes tienen orquídeas en la casa, pero no solemos ver orquídeas. Y ahí vi todas las orquídeas que necesité ver en mi vida. Así que anduve como loco sacando miles y miles de fotos a todas las florcitas porque eran increíbles los detalles. Y no me quería ir de ese lugar. Y digo, lo que necesitaría sería una cámara más grande. Así que estaba con el teléfono y la cámara y me gasté la memoria de las dos cosas. Porque saqué foto tras foto, tras foto, tras foto de flores y flores y flores y flores. Y cada foto era para un cuadrito. No por mi capacidad de sacar fotos, sino por la belleza de la flor. Dios creó estas flores. Ningún hombre en toda su riqueza jamás puede aspirar a la belleza de una flor. Ningún traje de marca, ninguna realeza puede compararse con la belleza de una flor. Así que lo que Dios está tratando de hacer con este ejemplo es ilustrar cómo Dios prefiere a su pueblo por encima de las aves y de las plantas que Él mismo cuida. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice el versículo, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Básicamente lo que está diciendo estas flores que nos dejan con la boca abierta, ¿sabés qué? Muy pronto se secan y solo sirven para echarlas al fuego. No sirven para nada, se secó. Es pasto quemado. Aquello que hace un momento atrás era algo de una belleza increíble, te queda la foto, pero la flor se marchitó, se secó y es lo mismo que basura. Así que si Dios viste las flores con esta realeza, flores que mañana son tiradas a la basura, ¿cómo no se va a preocupar Dios por nosotros? Por sus hijos. Así que les utilizo una frase que él solía utilizar, hombres de poca fe. ¿Te acordás ahí en Lucas 8:25? Le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados
se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? En Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, ¿por qué están preocupados? ¿No ven cómo funciona mi capacidad? ¿No ven cómo funciona mi manera de actuar? ¿No ven lo que yo prefiero? Yo los prefiero a ustedes por sobre estas plantas hermosas. Es mi creación, pero ¿sabes qué? Esta planta pronto termina en el horno, no sirve para nada, llega a ser basura. ¿Cómo no te voy a proveer a vos si vos sos mi creación y yo te amo? Otra cita de John MacArthur dice lo siguiente: la falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de las necesidades de sus hijos, sabiduría para saber cómo suplirlas, deseo de suplirlas o poder para suplirlas. Tan débil punto de vista acerca del Creador y Proveedor deshonra a Dios, produce ansiedad y restringe el flujo de bendiciones divinas. Falta de fe implica falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de tus necesidades. Conocimiento que Dios tiene de tus necesidades para suplirlas. El deseo que Dios tiene de suplir tus necesidades. El poder que Dios tiene para suplir tus necesidades. ¿Cómo puedo ignorar que Dios es Dios? ¿Qué más tiene que hacer Dios para mostrarlo? De eso pecaba el pueblo de Israel. ¿Podrá poner mesa en el desierto?, decía el pueblo de Israel. ¿Puede Dios proveer en el desierto? La misma pregunta que se hacía el pueblo de Israel nos hacemos nosotros en el 2019. ¿Podrá proveer Dios alimento en el 2019 en mi casa? ¿Podrá Dios proveer el sustento necesario para mantenerme en este 2019? Es la misma pregunta que se hacía el pueblo de Israel en el Salmo 78. ¿Puede poner mesa en el desierto? Sí puede hacerlo. Sí lo ha hecho, sí lo hará. La búsqueda de sustento y abrigo nunca debería ser la preocupación de nuestras vidas si estamos enfocados en vivir para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos prefiere por sobre su creación y Dios no va a proveer lo que es necesario. En quinto lugar, la ansiedad no entiende la paternidad divina. Versículos 30-31 dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí Jesús coloca a Dios en la condición de Padre de los creyentes. Y el hecho de que Dios sea nuestro Padre es alentador. ¿Por qué? Porque garantiza que Él como Padre proveerá las necesidades de sus hijos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, decía Filipenses 4:19. Se refiere a estas cosas: comer, beber, vestir, que ansiosamente busca la gente del mundo. La gente del mundo está buscando algo que el Padre va a proveer. Así que Dios llama a sus hijos a buscar algo que la gente del mundo no está buscando para recibir la provisión de Dios. Buscan significa buscar intensamente, o buscar de manera diligente, o desear de modo enérgico. Los que están fuera del reino de Dios tienen un padre, Satanás, que es cruel, no les provee nada. Por eso están desesperados. Yo puedo entender a los incrédulos yendo tras la avaricia. ¿Por qué? Porque no tienen padre. Su padre, Satanás, es un mentiroso y no tiene ninguna capacidad de proveerles nada. Pero aquellos que somos hijos de Dios, que hemos dejado de tener el entendimiento entenebrecido y que tenemos la vida de Dios, no estamos ajenos de la vida de Dios, sino que tenemos la vida de Dios. No somos ignorantes acerca de la vida de Dios. No somos como los no regenerados. Aquellos que tenemos la vida de Dios, sabemos que tenemos un Padre Celestial que conoce nuestra necesidad de estas cosas y está dispuesto a proveer para nosotros. Pero aparece algo paradójico en este texto. ¿Qué es lo paradójico? Un fiel creyente no recibe las cosas que necesita por buscarlas afanosa y directamente, sino de un modo indirecto. Cuando busca el reino de Dios, todas estas cosas le son añadidas. Esto es lo que Dios hace, Él es nuestro Padre. La ansiedad no conoce
la paternidad de Dios. Si Dios es mi Padre, nada me va a faltar. Esa seguridad tengo que tener, esa tranquilidad. Isaías capítulo 33, versículos 13 al 16 dice: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores, se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, y el que tapa sus oídos para no recibir propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quién va a morar con el fuego consumidor? ¿Quién va a estar en las llamas eternas? ¿Quién va a estar en la presencia de Dios? Bueno, esa persona que camina en justicia y habla lo recto, recibirá su pan y sus aguas serán seguras. Es una promesa de Dios. Dios va a estar con nosotros. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él, nos dice Salmo 34. Dios proveerá abundantemente para aquellos que le pertenecen, para los que son fieles y buscan su reino por encima de todo lo demás. Y en sexto lugar, la ansiedad no entiende el placer divino. No entiende lo que a Dios le gusta. No entiende lo que está en el corazón de Dios. Versículo 32 al 34 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido, es su placer daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, así estará también vuestro corazón. Es el placer de Dios, no la mala cara de Dios, no la obligación de Dios, sino la gracia de Dios, la voluntad de Dios, darnos el reino. Y si Dios ha placido darnos el reino, Dios está dispuesto a darnos lo menos, lo que verdaderamente nos falta. Evidentemente Él se enfoca acá en el hecho de que no tenemos que temer, a pesar de que necesitamos su protección como una manada pequeña, porque Él tiene una promesa para nosotros: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que de repente Dios aquí está enfatizado nuevamente como Padre, para que nosotros tengamos en cuenta del Padre proveedor que no va a faltar a sus hijos. Todas las riquezas del reino de justicia, paz y gozo, según Romanos 14 y 17, nos pertenecen como herederos de Dios y coherederos con Cristo, Romanos 8 y 17, y por ese motivo nos dará también todas las cosas, según Romanos 8 y 32. Esta es otra razón por la cual la ansiedad es insensata e innecesaria para los creyentes, porque si Dios nos ha dado libremente todas las gloriosas riquezas de su reino, ¿cómo no nos dará con más gusto lo que necesitamos para servirle? Al fin y al cabo, tu vida va a ser el vehículo que Dios va a utilizar para llevar sus palabras a tu mundo. El más interesado en invertir en tu vida es Dios. El más interesado en tus necesidades es Dios. Dios te dará lo que realmente te falta. Y este año, 2019, Dios va a volver a poner mesa en el desierto, y Él lo hará, porque ese es nuestro Dios. Así que la ansiedad no conoce a ese Dios, porque la ansiedad es ignorante y es incrédula. Pero el Hijo de Dios puede descansar en que Dios realmente tiene control. Hudson Taylor, escribiendo acerca del sustento de los misioneros de la misión al interior de China, dijo: esforcémonos en tener al Señor siempre presente, de manera que andemos en sus caminos y busquemos agradarle y glorificarle a Él en todo, en lo pequeño y en lo grande. Cuenta con esto: la obra de Dios, y tu vida es parte de la obra de Dios, la obra de Dios realizada como Él quiere, jamás carecerá de su provisión, jamás carecerá de su provisión. Jean Elliott, que fue un famoso misionero que murió
en la selva de Ecuador, en manos de los Aucas, hoy guaraníes, dijo: no es necio quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Terminamos leyendo Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, texto que hoy ya se leyó. Y 4 consejos rapiditos ahí, 4 frases para destacar. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En primer lugar, Cristo nos enseña que debemos elegir a Él y su reino por sobre todas las cosas, y por lo tanto no tenemos que hacernos tesoros terrenales. Dice: no se hagan tesoros en la tierra. Tenemos que considerar las cosas terrenales como lo que son, algo que no tiene ningún valor comparado con el eterno peso de gloria que hay en Cristo y con la gloria venidera. Eso es lo que son las cosas terrenales. No tenemos que codiciar la abundancia, porque al fin y al cabo la abundancia la podés tener, pero no debe ser tu objetivo en la vida. No podés creer que vas a estar bien en la vida, si tenés abundancia, porque eso no consiste en la vida espiritual, no tiene nada que ver con eso. No podemos poner la esperanza en las cosas materiales. Era lo que decía Job: si yo pusiera en el oro mi esperanza. No tenemos que estar contentándonos con estas cosas materiales como si eso fuera lo único que necesitamos. Lo que necesitamos es lo espiritual. Matthew Henry dijo: si considerásemos bien quiénes somos, para qué estamos hechos, lo inmensa que es nuestra capacidad y lo larga que es nuestra continuidad, veríamos qué locura es hacernos tesoros en la tierra. Es una locura hacernos tesoros en la tierra. La verdad, ¿para quién queda? Podés ser la persona más millonaria del mundo, pero ¿para qué sirve? En segundo lugar, dice: donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. No nos hagamos tesoros temporales, no nos hagamos tesoros terrenales y no nos hagamos tesoros temporales. ¿Sabes? Todo lo que vos podés juntar en este mundo está expuesto a la corrupción y a la pérdida. Dice: lo que vos juntás acá, la polilla y el orín o el óxido lo corrompen. Comprate el auto que quiera, comprate la Ferrari, soñá con la Ferrari y comprátela, se oxida. Igual. Se oxida igual que el Volkswagen 1500. Es fierro, se rompe. Pero es una Ferrari, sí, pero es fierro. No es eterno. Pero yo vi que las Ferraris brillan, sí, fantástico, porque está en manos de rico que la puedo mantener. En tus manos se pudre, porque no tenés plata para mantenerla. Y es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: al fin y al cabo se lo va a comer la polilla. Un traje Armani en tu ropero se lo come la polilla. Lo que te parece más maravilloso en tus manos es nada, al fin y al cabo desaparece. Podés gastar lo que sea, pero esas cosas están para desaparecer. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice: si no haceos tesoros en el cielo, no hagamos tesoros transitorios, hagamos tesoros que duren para siempre. Los verdaderos millonarios son los que tienen sus riquezas en el cielo. Son aquellos que pueden tener la tranquilidad de que allí está su herencia. Esa herencia de la cual hablaba Pedro, ¿no? Incorruptible, que no se puede perder, incontaminada, que no se puede deteriorar, e inmarcesible o imperecedera, que no puede menguar ni marchitar y que está reservada en los cielos para nosotros, según 1 Pedro capítulo 1, 3 al 5. Esa es la herencia. Haz ese tesoro en el cielo. Y en cuarto lugar, último lugar, no hagamos tesoros triviales. No hagamos tesoros transitorios, no hagamos tesoros temporales, no hagamos tesoros triviales. A ver, me acuerdo el otro, lo tengo en algún lugar. Bueno, no importa.
no hagamos ese tipo de tesoros. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Matthew Henry dijo respecto a esta frase lo siguiente, y con esto termino. El corazón se va tras el tesoro, como la aguja se va tras el imán o el girasol se vuelve constantemente hacia el sol. Donde está el tesoro, allí también está el valor y la estima, allí el amor y el afecto. Donde está el tesoro, allí está nuestra confianza y nuestra esperanza, allí estará nuestro gozo y nuestra deleite, y allí estarán nuestros pensamientos. El corazón se debe a Dios, y para que Él lo tenga es menester que nuestro tesoro esté también en Él y con Él. Porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos diste, por